Buenas noches, gracias por de nuevo permitir que estemos ahí en sus hogares. Esta vez el tema que vamos a tratar para que usted y yo sigamos en ese proceso de aprendizaje, de seguir conociendo esos fenómenos que a veces nos afectan, que no entendemos, pero que sí pagamos. Me acompaña hoy el ingeniero Carlos Colón. Él fue presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que este es un ente regulador de este sector eléctrico en el país y lo fue del año 2007 al 2012. También en ese periodo fue vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía. Y antes de ese cargo como presidente de esta institución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, se desempeñó también como gerente general y secretario de la Junta Directiva del INDE. Esto fue de 2005 a 2007. Él ha trabajado para el sector privado en Guatemala, pero también lo ha hecho en Estados Unidos. Y actualmente pues, es un consultor de la firma guatemalteca IDC. Gracias por estar acá, Carlos. De verdad es de nuevo encontrarnos en el camino. Muchas gracias, Haroldo. Es un gusto estar de nuevo aquí después de ya poco más de un año de estar fuera de este ámbito de las cámaras, pues ya hacía falta venirlos a saludar nuevamente y platicar de un tema que sigue siendo y siempre va a ser del interés de los guatemaltecos, porque ahora, pues, yo viéndolo como consumidor, afecta la forma como en nuestras viviendas podemos hacer nuestras actividades. El costo de la electricidad pues tiene un impacto en el comercio, en la industria, etcétera. Así que es un tema relevante y creo que pues, platicarlo y poderle exponer a la población algunos de los conceptos básicos de este sector es importante. ¿Por qué en Guatemala siempre el tema de la energía eléctrica genera tanta polémica? ¿Es porque nosotros realmente en su gran mayoría dependemos del petróleo? ¿O qué es? Porque cada vez uno ve que los costos suben. Sí, hay varios temas, Haroldo. Yo creo que el tema de la energía eléctrica en Guatemala, en Inglaterra, en algún país africano, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo siempre es un tema que está en las noticias. ¿Por qué? Porque yo veo a la energía eléctrica como el motor del desarrollo económico de los países. La mayoría de procesos productivos, la industria, el comercio también, dependen de la energía eléctrica para poder desarrollar sus actividades. Entonces, es un tema muy relevante, el costo de la energía eléctrica, el suministro confiable de la energía eléctrica, el que haya suficiente oferta para satisfacer la demanda de energía eléctrica en los países es un tema estratégico, incluso es un tema catalogado como de seguridad nacional. Entonces, es natural que este tema siempre esté presente, siempre genere noticias, y en Guatemala en particular hay ciertos factores como el que tú mencionabas que hacen que el tema genere más noticia, y principalmente es porque el costo de la electricidad en Guatemala sigue siendo poco competitivo cuando nos comparamos con otros países. ¿Y por qué? Porque si uno ve el PAI o la gráfica de costos de qué cuesta un kilovatio hora en Guatemala, que es la unidad de consumo que se mide, más de cerca del 75% del costo del kilovatio hora que consumimos es lo que cuesta producirlo. De ahí cerca de un 5% es lo que cuesta transportarlo de donde se produce a donde se consume. De ahí un 15% lo que cuesta distribuirlo a través de las líneas de distribución, y el resto son pérdidas. Entonces, si el 75% del costo del kilovatio hora es lo que cuesta producirlo, y lo estamos produciendo en una buena cantidad o en una buena proporción con petróleo, que Guatemala pues no, o con búnker, que es un derivado del petróleo que Guatemala no produce, que cada vez está más caro, pues es natural que los precios de la electricidad en Guatemala hayan estado atados y sigan hasta hoy a ese comportamiento al alza del búnker. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tomar medidas de fondo, que son las que ya se están tomando desde hace muchos años, que es transformar la matriz energética. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, dejar de producir energía con petróleo, que es cada vez más caro, escaso y que no lo producimos, y producir más con los recursos que sí tenemos en Guatemala, con energía hidráulica, con energía solar, con energía eólica, con energía geotérmica,
con biomasa, todo tipo de recursos que el país sí tiene y que le pueden dar a Guatemala en ese componente de costos tan importante en el kilovatio hora, pues una mayor estabilidad y una mayor competitividad. Nuevamente, el tema es cortar la dependencia del petróleo para producir la electricidad con fuentes a precios más competitivos. Y como no solo podemos depender de las renovables, porque si es la hidráulica, hay época del año que no llueve; si es la solar, hay horas del día que no hay sol; si es la eólica con el viento, hay horas del día y meses del año que no hay viento. Tenemos que complementarlo con generación térmica, pero con generación térmica que se produzca con combustibles más eficientes como el carbón o el gas natural, de manera que podamos tener una matriz energética balanceada y que pueda darle a los guatemaltecos tarifas más competitivas y estables en el mediano y largo plazo. Y en eso se está trabajando y se están viendo ya los resultados, afortunadamente. En este periodo en el que fuiste responsable, parte de eso lo impulsaste. ¿Cómo está ahorita en este momento que ya estás fuera y podés verlo desde otra perspectiva? Pues yo creo que el cimiento principal de todo esto, Haroldo, es el cimiento de la Ley General de Electricidad y la reforma que se hizo al sector eléctrico en el año 96. Ese gran cimiento, esa gran ley que tenemos a mi criterio, es la que permitió que sobre eso se empezara a construir un sector eléctrico pues cada vez más eficiente, con participación cada vez de más actores. Y aunque no es perfecto y está lejos de ser perfecto como cualquier cosa en la vida, es un sector eléctrico que ha ido evolucionando. Se han dado inversiones por más de 5.000 millones de dólares en el sector eléctrico en los últimos 15 años, por ejemplo. Ha habido necesidad de hacer algunos ajustes, no a la ley es importante que se mantenga como es, pero ha habido necesidad de hacer ajustes a reglamentos y normativas, en el sentido de poder orientar más las inversiones hacia energías renovables, una cosa, y dos, hacia la construcción de nuevas líneas de transmisión, que son esas autopistas, son muy importantes porque de nada sirve tener el potencial hidroeléctrico en Huehuetenango, en Quiché, en Alta Verapaz, si no están esas autopistas para poder sacar la energía de donde se produce a donde se consume. Entonces, esas reformas que se hicieron en el año 2007, en algunas de ellas pues, que pusimos un granito de arena en los que integrábamos el equipo de la comisión y del INDE en su momento, están dando resultados importantes ahora. Se están construyendo más de 1.000 kilómetros de líneas de transmisión, hay inversiones por millones de dólares en el tema de generación de energía renovable. Entonces creo que se está avanzando bien, hay algunos aspectos que hay que ir mejorando y podemos platicar de ellos también, porque creo que la ruta es la correcta, se está cumpliendo con la política energética fijada por el Ministerio de Energía y Minas, que es una buena política. Hay ciertos ajustes que hay que ir haciendo, pero en términos generales te diría, Haroldo, que se está trabajando bien y viéndolo ahora desde afuera, es un sector con mucho potencial y que brinda muchas oportunidades para el país. Bueno, estamos con el ingeniero Carlos Colom, ya lo escucharon, es un experto en el tema. Uno se queda así, pero eso era lo importante, que una persona como él venga y entre a su casa y le diga cuál es la realidad de este sector, que a veces se convierte como en problemático por ahí. Ya vamos a hablar del tema de Shela y el INDE. Mientras tanto, vamos a este corte comercial y regresamos en un momento con usted.